Buenas tardes para todos, sí. El frío, ¿no? El frío, pero aún así hay clima sabrosón, pienso yo, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Ya podemos saludar a nuestro invitado? Perfecto, entonces ya estamos en redes, tenemos una gran sorpresa, pero gigante, 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 porque nos acompaña a esa hora Manuel Dresner. Manuel Dresner debe ser el columnista más veterano que tiene el país, el columnista más veterano que tiene el diario El Espectador de cultura, sabe todo, 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 todo. Es una maravilla poderlo leer. Queríamos mostrarles el libro hoy entre telones de la historia, pero ya en bodega se acabó. Está que se acaba esta primera edición, así que ojalá, si pueden ya este fin de semana por tarde, buscar el libro Entre telones de la historia, lo van a agradecer mucho. Señor Manuel Redner, gracias por acompañarnos aquí en Amantes del Círculo Polar. Muchas gracias a ustedes. Es un honor poder hablar con gente que a pesar de tener un poquito menos años que yo, me conocen. No, ¿cómo no lo vamos a conocer, maestro? ¿Usted cuándo arranca? ¿29 de abril del 49? ¿Su primera columna? Yo el 29 de abril, ¿cómo lo supo? Sí, señor. Esa fue la primera columna que apareció, que era sobre música, por invitación de Guillermo Cano, que fue condiscípulo mío en el gimnasio moderno. Nos acabamos de graduar y él me invitó a hacer una columna de música para El Espectador, y ahí comenzó todo. Ahí fui cargaladrillos, como llaman, reportero, crítico musical. Llevé por muchos años la sección de preguntas y respuestas, de modo, y sigo escribiendo. No me han echado, de modo que algo debe haber en esto, ¿verdad? Y no, no está tan mal la cosa hasta el momento, ¿no? Eh, Tengo una duda. ¿Usted nació en Costa Rica? Yo nací en Costa Rica, pero eso fue un accidente. Mis padres venían de Europa, de Polonia exactamente, en el año 32, y venían para Buenaventura. Pero el barco paró en Costa Rica. Yo tuve la mala idea de nacer allá. El barco ese siguió, llegué a Colombia, de modo que he vivido toda mi vida en Colombia. Entonces, gimnasio moderno, lo tenemos ahí, ya nos lo contó. Llega el espectador, escribe 29 de abril su primera columna. ¿Recuerda sobre qué la hizo? Sí, era sobre música, sí, y también recuerdo casualmente el tema de esa columna. Era, en esa época había una niña prodigio de piano que decían que tenía 6 años, aunque eso se descubrió que tenía 10, que se llamaba Verónica Mimoso y que tocaba supremamente bien el piano. Entonces yo hice la columna sobre ella porque me pareció muy interesante que una niña de esa edad tocara también a Beethoven, a Mozart, a Chopin, y eso fue el tema de la primera columna, que ahí está de testigo del comienzo. Le hago énfasis en esa pregunta por una sencilla razón, porque usted me dice, ella parece que tenía 6, al final tuvo 10, y es que usted es un riguroso de la historia. ¿De allí viene ese entretelones de la historia? Bueno, eso no está en los entretelones porque esa muchachita nunca llegó a ninguna parte, porque si bien era buena, no era extraordinaria, no era un Mozart ni mucho menos. No era era una niña que tocaba supremamente bien el piano, y eso fue lo que dije, y se tocaba muy bien, y el papá se puso furioso porque consideraba que no la había tratado de genio. No, no, no lo puedo creer. Entonces, hablemos, si le parece, un poco de entretelones de la historia. Yo tengo aquí algunos casos que me sorprenden mucho cuando uno habla del español, de su origen, se tiene que ir a Castilla, ahí nace el castellano y tenemos que hablar del gran sabio, el rey Alfonso X. Eh, y usted de una vez dice, venga, un momentico que tampoco es tan sabio. Cuéntenos un Sí, poquito, yo no sé si por la anécdota del sabio o por lo menos de esa anécdota o lo que hay que contar sobre este libro que no, es una exquisitez. lo, lo que pasa es que lo llamaban Alfonso X el Sabio
porque durante su reinado realmente hubo un gran progreso, pero el problema es que no solo no era sabio, sino algunos decían que era medio bruto. Y jugaba muy bien el ajedrez, eso sí, era ajedrecista, pero lo que él era muy bueno era conseguir gente, ella sí muy sabia, de la cual rodearse. Entonces, digamos que la luz que emitían todos esos asesores, médicos, arquitectos, ingenieros, filósofos que rodearon a él, que reflejaron, y entonces su reinado fue tan absolutamente bueno gracias a sus asesores que lo bautizaron el sabio, pero su sabiduría deja mucho que desear. Ni siquiera, no hay ninguna obra de él. Por ejemplo, existe una cosa que se llama una serie de canciones muy bellas en música que se llama Las Cántigas de Santa María, y las Cántigas de Santa María las atribuyen a Alfonso X el Sabio, pero no hay tal. Las Cántigas de Santa María fueron compuestas por los músicos de la corte. Los músicos de la corte, hoy anónimos, crearon las Cántigas de Santa María, y ahora todo el mundo dice que son las Cántigas de Santa María de Alfonso X el Sabio. Ese es un ejemplo. Había un médico en la corte de apellido Perdomo, inclusive Perdomo, por el perdón que daban a los pecados, y ese fue realmente en la historia de la medicina una persona muy importante, Perdomo, y Perdomo, por ser desarrolló mucho técnicas quirúrgicas inclusive, y esas se las atribuyeron también a Alfonso X el Sabio. Yo diría que era más bien Alfonso X el bruto, pero si se rodeaba de sabios. Está buenísimo, Alberto. Don Manuel, usted, digamos que tiene la historia que está llena de mitos, de historias fantásticas, y usted lo que hace un poco es como investigar bien realmente si eso es un mito, si es verdad, y exponer la realidad, o más o menos... Eso ¿sí? se trataba, Ujú. porque, mira, padre, yo fui tan riguroso con las cosas que se dicen en ese libro, que cada hecho que está publicado, busqué siempre una segunda fuente que lo confirmara, porque no quería meter la pata, digamos. Entonces era la segunda fuente que lo confirmaba. Inclusive muchas veces la segunda fuente no solo no confirmaba, sino que decía lo contrario. O sea que en un par de casos me tocó eliminar hechos porque no había dos historiadores o dos fuentes que se pusieran de acuerdo. ¿Cómo realiza la investigación? Y se lo pregunto es porque tiene seguramente que leer mucho, consultar, viajar y contrastar pues esas fuentes que usted nos dice, unas incluso no coincidían con lo que ya había investigado. ¿Cómo No, realiza esa no, investigación? no. Lo que pasa es lo siguiente. Lamentablemente tengo que recordar nuevamente que no soy un jovencito y que he estado escribiendo y he ido reuniendo esos hechos a lo largo de los años. Al reunir todos esos hechos a lo largo de los años, no es que me haya metido a investigar en libros, veamos a ver qué es lo que está equivocado o no. Yo he ido recogiendo hechos, y entre los hechos que he recogido, que he ido recopilando, los he ido coleccionando, y después de muchos años tenía suficientes como para llenar el libro. Es decir, no es que yo sea un investigador, sino más bien un lector furibundo. No, pero yo creo que investigador también, ¿no? Claro que Recoger lo eso. es, sí, perdóneme, lo contradecimos, pero sí, para nosotros usted es un gran investigador. Es que lo que pasa es que ser investigador es coger un tema determinado, buscar contribuciones originales
porque no es ninguna gracia coger lo que ya han escrito otros y recopilarlo, que es lo que he hecho yo, y eso es lo que hace que yo no sea investigador, sino llamémoslo más bien recopilador de hechos. Eso, yo respeto mucho, mucho a los que dedican su vida a la investigación, porque yo pasé realmente mucho tiempo en la academia, inclusive, aunque muchos no lo recuerden, yo fui decano de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad Distrital. Hace de eso más años de los que quiero recordarme, pero yo tuve mucho contacto con la academia y por eso respeto tanto a los investigadores. No, acá lo ponemos inmediatamente, decano de Ingeniería Electrónica, ¿cierto, maestro? Sí, eso fue en los Perfecto. primeros años de la Universidad Ajá. Distrital. En esa época solo tenía 3 facultades. Eran todas las 3 facultades nuevas para el país. Una era la Ingeniería Electrónica, la cual fui decano por 2 años. Otra que era la Ingeniería Forestal y otra que era la Ingeniería Catastral. Eran todas 3 carreras absolutamente novedosas para el país. Yo tuve el honor de ser decano de la Ingeniería Electrónica porque yo había comenzado como profesor en la Universidad Distrital, que me habían pedido que dictara unos cursos de mis especialidades porque yo en realidad yo me gradué fue de ingeniero y parece que les gusté y estuve como digo 30 meses al frente de la decanatura. Ahí en los archivos de la universidad se puede probablemente encontrar, y después de estar en la decanatura hubo un cambio de rector y el nuevo rector decidió echarme y bueno, dejé de ser decano. Él quería poner una ficha propia y de todas maneras ser académico en nuestro bello país colombiano, como lo llamaba Daniel Santos Ortega, es un poquito de hacer un sacrificio. Pues para los oyentes estamos hablando con Manuel Dresner, columnista del diario El Espectador. Entonces también fue decano de la Universidad Distrital. Manuel tiene 91 años, si no me equivoco, está por cumplir los 92. Y tengo aquí ingeniero No me acústico. aumente la edad, por favor. 91. Voy a 91. Sí, cumplir sí, los sí. 91. Va por Ya los soy 92, ¿no? suficientemente No, no. viejo para que me pongan más años todavía. Pero perdón, ¿no va a cumplir 92 este año? ¿No? Yo voy a cumplir Va 91 a cumplir este 92. año. Ay, El año perdóname. pasado le hicieron un homenaje en la Claro, Jorge 90. Tadeo, ¿cierto? Cierto, Ay, qué pena. por Y los Paula me estaba 90 diciendo años. acá que no y yo no le hice caso. Perdóneme, don Manuel, subirle la edad. No, 90. Sí, Va, ya soy 90, 90. suficiente, ya tengo suficientes años para que me pongan Sí, más peso encima. perdóneme. Pero entonces, yo lo tengo acá como ingeniero acústico y usted es diseñador del salón de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango y también del Auditorio León de Grave. Sí, cómo no, esos dos son diseños míos. Bueno, de hecho, yo hice aproximadamente 150 diseños de salas de teatro, de salas de conferencias, salas de reuniones en Colombia, porque mi especialidad es que me gradué de ingeniero mecánico, fue de estudiar de ingeniería acústica, para lo cual fui a Roma, no a Roma, a Europa. Allá estudié en un sitio, primero en la Universidad de Viena, y después estudié con un director de orquesta y acústico o psicoacústico muy famoso que se llama Hermann Scherchen, en un pueblito suizo que se llamaba Gravisano. En Gravisano él tenía una academia en que buscaba cómo la acústica influía en el estado de ánimo y la forma de ser de las personas. Sobre él lo llamaba psicoacústica, y tuve pues el honor de que él me aceptara para unos cursos cortos que él dictaba, pero que fueron muy fructíferos. Ay, maestro, usted tiene varios libros, cerca de 10. Yo tengo acá El día a día de la música
y el día a día de la literatura como los más recientes, y ahora con entretelones de la historia, y veo que una de sus cualidades es el humor que sobresale en este libro. ¿Cómo hace para que ese humor conjugue muy bien cuando aborda temas como los históricos, que uno piensa que en esa rigurosidad va a encontrar un texto muy serio? ¿Cómo hace Entonces, como para... es que esa es precisamente la experiencia que yo adquirí en mis años de escribir, era la columna de preguntas y respuestas, que lo más harto del mundo es la gente que se toma muy en serio. Cuando alguien se toma muy en serio, se vuelve aburrido y, ah, y eso es lo que yo siempre he querido olvidar. Creo que todas las cosas de la vida tienen su lado agradable, su lado ameno, y ese es el que yo quiero presentar en lo que escribo, porque, mire, pues, para ponerle un ejemplo, cuando yo empecé a hacer la crítica musical, los que escribían eran eruditos, decían, y la sonata empezó en fa menor con unos trémolos disminuidos, bueno, una cosa que nadie entendía, cuando lo que se puede decir, la cosa empezó con unas melodías agradables, con una forma en que el pianista, digamos, si era un pianista, se presentó los aspectos agradables de la obra de Beethoven. Ser serio, tomarse demasiado en serio, lo pone a uno ridículo a la larga. Y de modo que yo siempre he creído que la primera cualidad de cualquier persona que escriba es obligatoriamente ser ameno. Si no es ameno, es mal escritor. Fíjese que cualquier buen escritor tiene amenidad. Un García Márquez, o un Dostoyevsky, o un George Orwell, o quien quiera que sea, lo primero que tiene es ser ameno, y gracias a su amenidad puede presentarse. No existe ninguna gran obra literaria que sea aburrida. Tolstoy, que escribió Guerra y Paz, que son 800 páginas, no hay una sola página de Guerra y Paz que uno se lo aburra. Esta semana, después de mucho tiempo, leí El Alep de Borges. No Alex, paré de reír. y ahí tiene un ejemplo, Borges, que fue uno de los escritores más injustamente olvidados por esa absurda academia que da el premio Nobel. Borges era un escritor que cualquier cosa que escribía uno la podía leer con agrado, hasta un niño chiquito la podía leer con agrados, no es profundizar, y sin embargo fue uno de los grandes escritores de la literatura española. Pues el ejemplo que usted dio fue perfecto. Ay, acá tengo, Nerón no tocaba el violín cuando Roma ardía. ¿De dónde salió entonces ese cuento? Bueno, la gente que no sabe mucho de las cosas inventa, dice, la mitad yo descubrí que muchos historiadores, cuando no tienen base y no saben qué era lo que estaba pasando, inventan lo que estaba pasando. En primer lugar, el violín es un invento del siglo XV y XVI, no existía en la época de Nerón. Por eso, cuando Roma se incendió, Nerón ni siquiera estaba en Roma. Pero los historiadores posteriores que tenían un punto de vista obviamente adverso a Nerón, le inventaron una cantidad de cosas, cuando había tantas cosas tremendas que Nerón sí tenía. Por ejemplo, Nerón sí realmente mató a su mamá porque temía que ella se interfiriera con el trono romano, y por eso la mandó matar al mismo tiempo que mató a su medio hermano, a su hermanastro, también por la misma razón. Entonces, si ha hecho esas cosas horribles, ¿para qué le tienen que inventar más cosas? Yo creo que es más horrible matar a la mamá que tocar violín mientras Roma arde, ¿no? Que no había necesidad de inventarle esas cosas,
Como le digo, Nerón ni siquiera estaba en Roma, estaba en su villa a unos 20, 30 kilómetros de Roma. Preguntas y respuestas. Usted nos ha hablado de esa sección, de lo importante que fue en el diario El Espectador. ¿Usted alcanzó a trabajar con García Márquez ahí en el diario? No solamente alcancé a trabajar, sino él fue mi compañero de escritorio. Cuando yo llegué a Bogotá después de graduarme, en el año 54, 55, no recuerdo, El Espectador estaba en ese edificio de la Avenida Jiménez con carrera cuarta. Y allá los redactores teníamos escritorios, no eran escritorios, eran sitios para máquinas de escribir, el uno al lado del otro. Y con García Márquez, él fue mi vecino, y con él hablábamos mucho porque resulta que una de mis grandes aficiones en la vida ha sido el cine. Y García Márquez era el crítico de cine del Espectador en ese momento. De modo que tuve mucho contacto con él, inclusive, si me permiten ser un poquito arrogante, colaboré entre comillas en un cuento de él. En los 12 cuentos peregrinos hay un cuento en que mientras él estaba escribiendo esos cuentos, recopilándolos, una vez lo encontré en una fiesta, creo que era en donde Jean-Claude Besudo, nos encontramos en la fiesta, él me vino, me reconoció, me dijo, bueno, Dresner, cuénteme, usted que es hombre de música, ¿cuál considera que es el dúo de amor más bello que hay en la ópera? Le dije, eso es cuestión eso es cuestión de gusto personal, pero para mí el dúo más bello es el de Otelo, el del final del primer acto de Otelo. Él sacó una libretica, nota, la anotó, y oh sorpresa, en uno de los cuentos peregrinos, de los 12 cuentos peregrinos, hay un cuento en el cual en una casa de pensión en Roma viven dos cantantes a lado y lado del patio y salen a cantar, y lo que cantan es el dúo de amor de Otelo, y así se enamoran. De modo que me puede catalogar como colaborador nuevamente, entre comillas, el gran García Márquez. Entre otras cosas, lo que yo quiero también aclarar en este momento, ya que él hablamos, yo no fui amigo de él, fuimos conocidos, nos hablábamos, nos relacionábamos, pero lo que sí puedo decir es que esa fama que él tenía de adusto, de gente, de persona que trataba muy mal a los que no conocía, es pura paja. Él lo que era un poquito tímido, pero no era adusto ni trataba mal a la gente. De modo que esa es una leyenda que valdría la pena reevaluar alguna vez. Hay algo más, ¿no? Es que él además lo leía a usted en esa columna y le encantaba esa columna. O ese espacio. Pues, bueno, esa columna naturalmente se acabó porque vino el internet, vino la Wikipedia, y realmente ya la gente no tenía que mandarle una carta para consultar cosas que se podían encontrar fácilmente en internet. Mire, yo mismo en internet encontré ahí a un historiador cartagenero muy ilustre y muy bueno, que era el doctor Lemaitre. Y el doctor Lemaitre una vez me mandó una pregunta preguntándome sobre un poema de Guillermo Valencia, que en Narcos, Guillermo Valencia menciona una serie de contrabandistas de anarquistas, y había un anarquista del cual él no había podido encontrar ningún dato, y pasaron muchos años antes de que yo le pueda responder. Inclusive cuando salió internet fue una forma muy buena de ayudarme en la columna, y ahí encontré a ese anarquista
por el cual tantos años antes me había preguntado Lemaitre, y después de 20 años, gracias a Internet, le puede contestar esa pregunta. De modo que... Pero es un trabajo hermosísimo, pero no me imagino que es cargar con una pregunta 20 años. No sé, pero esta es mi opinión. Seguramente no es una pregunta en este momento, don Manuel, pero siento que una sección así todavía es válida. Creo que fue en el New York Times donde yo leí un cuestionamiento que le hacían al que hacía esta sección y le preguntaba si era bien ver televisión y cambiar de canal en los comerciales. Entonces tenía que ver un poco como con la ética del televidente, que era algo que me parecía, yo no lo había visto antes. Entonces yo no sé qué clase de preguntas también recibía usted. Mire, eso es muy difícil de contestar, porque en su momento más de más auge, esa sección recibía cerca de 5.000 cartas mensuales. Imagínense. Sí, claro que muchas de esas cartas eran preguntas muy tontas, porque la idea no solamente era contestar preguntas, sino contestar preguntas que fueran de interés general, y era la pena contestarlas en un periódico. Recuerde que en esa época El Espectador era el periódico de mayor circulación nacional en Colombia. Entonces uno no podía, esas preguntas que no tenían interés general, pues eran muchas y se desechaban. Fuera de eso había muchos niños que querían que yo les hiciera las tareas. Esas preguntas también se desechaban, pero se recibían cerca de 5.000 cartas mensuales, lo cual le da idea de la popularidad que tuvo esa sección. Es más, cuando yo recopilé en 2 tomos algunas de las preguntas y respuestas más interesantes en 2 libros que ya están fuera de circulación, pues el primer libro tuvo un éxito tal que fue en esa época uno de lo que llaman bestsellers en Colombia. El primer tomo, que se llamaba ¿Cuál es el sexo de los ángeles?, se vendieron cerca de 10.000 ejemplares, que para Colombia es una cifra respetable. No, más que respetable, más que respetable. Es una cifra realmente increíble. Don Manuel, usted lo que toma aquí son varios casos, pero son para el libro que estamos hablando, Entre Telones de la Historia. Tengo aquí que son más de 190 casos, todos que cuadrados, organizados mejor cronológicamente. Sí, la organización es cronológica y el 192 no es el número de hechos históricos de los que se habla, sino el número de páginas. Pues recuerde que hay sitios donde hay hechos 2 y 3 por página, porque realmente son cortos. Creo que usted aquí ya lo había dicho, ¿no? Era una especie también como de editor que tuvo en cuenta como para decir esto va, desechemos lo que no nos interesa tanto. ¿Cómo fue ese trabajo de edición que tuvo que haber sido muy delicioso volver a todos esos apuntes que tiene y decir esto va para libro? Bueno, mire, digamos, le voy a poner un ejemplo de algo que se desechó. Cuando en la Edad Media en Europa hubo la peste negra que mató a casi la tercera parte de la población de Europa, eso lo que ocasionó fue que naturalmente los nobles, la nobleza, se encerraba en sus castillos y los que se morían era el proletariado, los trabajadores. Pero el resultado de eso fue que los trabajadores, que hubo una escasez tan grande de mano de obra, que los trabajadores empezaron a pedir y a ganar sueldos mayores, porque la competencia... Y entonces el hecho histórico que no pude comprobar es que en Europa sacaron leyes en que prohibían que un trabajador cambiara de trabajo
antes de los 10 años, porque un trabajador ganaba una plata, otro le ofrecía más, entonces se iba a donde el otro. Ese es un hecho histórico que he encontrado, pero que no he podido comprobar, que no he tenido la prueba histórica por más de una fuente y por eso lo deseché, aunque es un hecho histórico muy interesante. Es decir, aquí no era, o sea, es interesante, pero si no tenían la rigurosidad para confirmarlo, adiós. Sí, sí, Uy, porque yo no encontré en ninguna parte esas leyes de que hablaban de que prohibían cambiar el trabajo, no encontré sino en una parte referencia a esas leyes y entonces, digamos, no lo deseché, sino lo puse en salmuera para por si hago un segundo tomo de esa obra. ¿y el libro cuenta con ilustraciones? ¿Perdón? ¿El libro cuenta con ilustraciones? Sí, yo creo, mire, yo, uno de mis libros preferidos que he leído con placer muchísimas veces, es una cosa que dicen que es un cuento infantil, pero que en realidad es una obra de una filosofía muy profunda que se llama Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Alicia en el País de las Maravillas, sí, que a mí me parece una de las obras, de las más grandes obras maestras de la literatura universal. En un momento, Alicia le pregunta a su hermana que está leyendo un libro y de qué sirve un libro si no tiene ilustraciones. Entonces, yo siempre he creído que las ilustraciones son una parte indispensable de un libro y me identifico con Alicia, así no esté en el País de las Maravillas. Eh, Tiene que ir ilustraciones entonces. Yo no sé. Yo traté de que cada hecho tuviera su ilustración. Y algunas son ilustraciones muy, digamos, no muy fáciles de conseguir por ninguna parte. Por ejemplo, eh, en la foto del Museo de Madrid, donde está el tesoro Quimbaya, que un presidente en mala hora le regaló a la reina de España. Allá prohíben tomar fotos. Sin embargo, yo conseguí una foto, y ahí está la foto del tesoro en el Museo de Madrid. Ese es el tipo de cosas, claro que otras fotos se pueden conseguir, pero haber recopilado las fotos y las ilustraciones fue también un trabajo que tuvo sus bemoles. Bueno, tengo entendido que ya está por terminarse esta primera edición. Para todos los oyentes, les recordamos que está en Librería Nacional, Panamericana, Tango Discos, Fondo de Cultura Económica y Busca Libre. ¿Qué le han dicho de la editorial? ¿Cómo va la venta? Porque tengo entendido que está por finalizar. Bueno, lo que me han dicho es que la primera edición está por agotarse y que están preparando para hacer una segunda edición. De modo que quiere decir que las ventas del libro van bastante bien. Esto sí, me da mucha Pero, alegría. pero ese es un problema más de la editorial que mío. Pues el placer mío no es vender libros, sino escribirlos. De manera que acá hay un dato que tengo suyo que no sé si lo tengo bien o no. Usted fue la primera persona en poner en el mercado de la música el formato cassette aquí en Colombia. No solo el formato cassette, sino también nosotros fuimos los primeros que hicimos discos compactos en Colombia. El cassette fue una novedad en la cual, mire, eso del cassette muestra la poca visión de algunos empresarios. Eso del cassette fue en los años 60 y cuando yo iba a comenzar busqué asociarme con algunas personas que ayudaron económicamente, porque en esa época, pues si bien yo no era un pobre de solemnidad, tampoco es que tuviera una fortuna que me permitiera meter
meterme en esas camisas de 11 varas y busqué socios en la industria, en inversores, en bancos. Nadie quiso meterse. Entonces, por fin yo tuve un buen consejo de mi familia que era, pues, endeudémonos, si usted cree tanto en ese endeudémonos, y nos metimos en el cassette, con el resultado de que el cassette fue un éxito muy grande, no solo en Colombia, sino en todos los países, porque Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, inclusive Chile y Panamá, que no tenían cassette, los mandaban a hacer a Colombia. Es decir, cualquier sello discográfico que iba a sacar un disco y lo quería sacar en formato cassette, lo tenía que hacer con usted, con su empresa. Exactamente, claro que eso duró solo unos meses, porque cuando ya vieron que el cassette sí tenía éxito y sí tenía, primero, se crearon otras fábricas de cassette, y segundo, las empresas discográficas grandes comenzaron a tener ellas también su propia cassette, pero lo importante fue que me dejaron solo por poquito más de un año. Imagínense cómo me podría ir de bien en un poquito más de un año, porque no creyeron en eso. Pues de ensueño, de ensueño, de ensueño. ¿Y con el disco Ese es compacto qué pasó? sí, realmente, ese es el sueño de cualquier empresario, pero Sí, es solo en el parque. Sí, Y en de el... modo que eso, eso fue nosotros introdujimos el cassette en Colombia y por muchos años lo hicimos también. No solamente creamos el cassette, sino que creamos la primera fábrica de plásticos que hacía cassettes en Colombia. Antes había que importar, es decir, aquí se grababan, pero todo lo que es el cassette, la cinta, etcétera, era importado. Y aquí se inició la producción de cassettes con el fin de que el mercado nacional fuera abastecido con productos realmente nacional, que no fuera la grabación solo, sino también la parte física. Yo disfrutaba mucho de los cassettes y bueno, luego vi que su evolución estéticamente no parecía mucha, pero era que no tenía tornillos, que la cinta era mucho mejor. Yo no me imagino ese trabajo tan increíble de ingeniería que tuvo que hacerse en su momento. Le quería preguntar, don Manuel, por el disco compacto, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, la experiencia es que mientras duró fue una muy buena experiencia, porque el disco compacto presentaba un sonido supremamente bueno, sin distorsión, y no solamente eso, sino que además era un sonido, un disco que no se gastaba como pasaba con los discos de vinilo. En los discos de vinilo, después de que uno ponía la aguja la primera vez, ya se habían perdido muchísimas frecuencias del disco. Esa locura que hay hoy día de volver al disco de vinilo es un inmenso paso atrás en la técnica de grabación de sonido, igual que lo es todos esos streams que existen, Spotify y similares. Los ingenieros de sonido se quemaron las pestañas, como se dice, por años de años, para crear un sonido de la más alta fidelidad posible, a la cual se llegó con el cassette. Y hoy día con esas cosas se ha vuelto a un sonido que es inclusive inferior al que había en los discos de 78 revoluciones. Hoy día la industria del sonido ha dado los más gigantescos pasos atrás que se pueda imaginar. Don Manuel, usted con todas esas historias yo creo que tiene material suficiente para publicar otro libro. Le voy a contar una cosa que a nadie se le he contado, pero que estoy estudiando. Como dije antes, el cine es una de mis grandes aficiones. Ahí esa se me pone con la música. Y yo buscando me encontré con una sorpresa, y es que no existe ninguna obra en español en la cual los amantes de la música puedan encontrar libros sobre música. No la música del cine, la que va de fondo del cine, sino
de biografías de músicos, películas, por ejemplo, hay una que están dando ahora en cartelera y que fue candidata al Oscar y no, inexplicablemente no ganó nada, que es esta que se llama Leviatán. Y me estoy encontrando con más de 200 películas sobre música y músicos, y estoy preparando a ver si mi próxima obra sea consejos de películas para amantes de la música. No, es una No, maravilla. ya lo estamos comprando, ya lo estamos guardando. ¿Qué hacemos? Tiene el día a día de la literatura, el día a día de la música y bueno, y Y esta estos es una idea consejos. fantástica. O sea que Sí, me pronto, parece pronto volveremos a interesante. hablar de otro libro como este, ojalá. Será para mí un placer y un honor. Pero quedé con la duda, maestro. ¿Usted dónde escucha música entonces hoy por hoy? En mi casa es que como yo estoy convaleciente de enfermedades, yo tengo hoy día la casa por cáncer, de modo que yo la paso el día entre escribir, leer, oír música y ver cine. A veces estoy dedicado, como yo estoy retirado, me retiraron y no puedo salir de la casa, pues estoy en esas. Pero, don Manuel, ¿qué utiliza para escuchar música en su casa? Es decir, Spotify, tengo entendido que no mucho, YouTube tampoco. ¿Utiliza qué? ¿Discos compactos? Disco compacto, Sí. exclusivamente disco compacto. Spotify no me satisface desde el punto de vista del sonido. Como le digo, lo que uno oye por Spotify es una música absolutamente comprimida en que no hay frecuencias arriba de los 5000 Hz, en que, es decir, no es ni de lejos alta fidelidad. En el disco compacto yo sí encuentro esa alta fidelidad, que en últimas es lo que el amante de la música debe buscar. Pero durante mucho ¿Qué tiempo... estás oyendo música? Lo que uno oye en la casa es ser lo más parecido a lo que oiría en un concierto, por eso se llama alta fidelidad. Y el Spotify no tiene absolutamente nada de fidelidad. Como le digo, no hay frecuencias arriba de los 5000 Hz. No, Y todo está hecho... el oído humano alcanza a percibir cuando uno es joven entre 15 y 20.000 Hz. De modo que le están mochando 3 octavas de música, de sonido. Claro. Sí, ahora en los nuevos dispositivos es para que quepa más música, ¿no? Y se sacrifica mucho el sonido. Pero me asombró mucho eso, Manuel, que usted me dice que el acetato, desde que se pone ya comienza a perder calidad. Yo no sé, siempre he escuchado a muchos músicos que la verdadera buena música y lo mejor en calidad se escuchaba en el acetato. No, eso es... Lo que pasa es que la gente se acostumbra a las distorsiones que tiene el acetato y por eso le atribuye más mejor calidad, pero la mejor calidad se ha logrado, posiblemente en sus principios el disco compacto tuvo problemas, pero ya lo que se hacía en los últimos tiempos del disco compacto era asombroso desde el punto de vista del sonido. Un buen disco compacto con un buen equipo de sonido es la forma ideal de oír música. Eso de que el acetato, el vinilo, se dé mejor calidad de sonido, puede que sea una cuestión psicológica, subjetiva, pero que científicamente se puede demostrar que no es así. No, acá estamos aprendiendo. Necesitamos también que hable de eso y yo no sé si puede ser como un capítulo del nuevo libro que tiene ahí pensado, porque esto lo queremos leer y disfrutar. Bueno, pero si escribo el libro y lo publican y yo estoy vivo todavía, podemos hablar sobre eso. Sí, bueno, no, pues igual, lo decimos igual, ¿no? Si estamos acá en el programa y estamos con vida, nos encantaría contar con usted porque estoy Cuenten bien... conmigo cuando quieran, será para mí. Bien, con una salvedad.
que no sea a las 5 de la mañana. No. Es que tú ves, tú desliz, don Manuel. Yo creo que esa hora ni siquiera existe. No, esa hora no. Esta es la buena hora, ¿no? Esa es la buena hora. Pues. 5:48. Para finalizar, don Manuel, ¿le puedo preguntar por la columna de ayer? Que salió en el Espectador, que está buenísima. Habla sobre los escritores. El título es Cuando escritores le dan palo a otros escritores. Yo la quiero compartir en unos minutos, la voy a leer completa, si usted me lo permite, pero quiero que nos hable un poco de este estudio, esta anécdota. ¿Estas anécdotas hacen parte también de su libro? No, eso no forma parte de un libro, eso forma parte de una columna que necesariamente tiene que ser original, que estoy escribiendo para El Espectador. Me pareció interesante el tema, lo investigué un poquito. Claro que yo estoy reducido a 3.000 caracteres. Entonces, en 3.000 caracteres tengo que poner, y queda mucho por fuera, pero hay muchísimos casos de escritores. Pero, mire, yo creo que una reunión de escritores, si son francos, acá dándose, como se dice vulgarmente, dándose en la jeta los unos a los otros. Eso es tremendo, cómo se odian los escritores entre sí. ¿Sí? Ahora la leemos. No, don Manuel, de verdad encantado de que nos haya acompañado aquí, pendientes de más libros, y vamos a estar mucho más pendientes también de sus columnas, que yo digo que lo voy a despedir, pero ay, esto siempre se lo pregunto a los columnistas. ¿Sufre mucho cada 8 días por tener que hacer entrega o para nada? Es un completo placer. Es un placer, pero el sufrimiento está primero en esa cosa horrible que es encontrar un tema que cumpla con el primero, con la calidad que exige El Espectador, porque El Espectador es muy severo en cuanto a la calidad de sus colaboradores. Segundo, que sea un tema que sea interesante, porque no es solamente escribir, sino es escribir, uno como periodista debe recordar que su labor está dedicada al público, no es una cosa que uno haga para uno, sino es para el público, y el público debe interesarle lo que uno escribe. Escribir columnas eruditas y hartas que nadie lea no es la idea de un periódico de circulación nacional. Don Manuel, lo voy a dejar descansar ya. Que disfrute mucho de cine, que disfrute mucho de la música, la literatura, y nosotros vamos a disfrutar de todo lo que comparte. Bueno, yo les agradezco mucho que se hayan recordado de mí. Como dije antes, fue un placer contestar las preguntas y un honor que jóvenes se acuerden de las generaciones pasadas. Mil gracias. 5:51, estamos con Manuel Dresner, o acabamos de hablar con Manuel Dresner. Entre telones de la historia es su reciente publicación, y tenemos un par de minutos antes del himno y quiero compartir la columna de él porque es una maravilla. Está en el diario El Espectador, así que cuando quieran la pueden buscar ahí.